diseñar un circuito de control donde se requiere una serie de elementos para poder conformar la lógica de funcionamiento de nuestro esquema de protección. Entre esos tenemos algunos sensores, tenemos algunos indicadores tipo LEDs o focos llamados piloto, para poder mostrar visualmente el estado, ¿no? El estado abierto o cerrado de los interruptores, comandos como subir un transformador, cerrar, abrir un interruptor, cerrar, abrir un seccionador. Todos esos circuitos mando lógicos tienen que responder a una necesidad de una filosofía de protección. Y entre los más importantes para censar los parámetros eléctricos, hemos analizado, hemos visto la necesidad de implementar CTs, ¿no? CTs de protección, es decir, trafos de corriente con protección. Y hemos ampliado esto indicando que hay también CTs clase medición que tienen otro tipo de aplicación. Hemos hablado de los PTs, que también son parte de los esquemas de protección, ya que son los que sirven para polarizar un relé de corriente, por ejemplo, si queremos como relé de distancia o relé de impedancia. Estos relés, vamos a ver más en eco adelante, son básicamente relés de sobrecorriente que tienen un módulo adicional para poder detectar o calcular, dicho internamente, impedancia, o es decir, la distancia a la que se encuentra la falla, el sentido o dirección del flujo. Para esta opción se requiere señales de tensión a través de los PTs. Y el elemento, digamos, importante de un circuito de potencia es el interruptor. ¿No? El interruptor, habíamos dicho que es un equipo de mando, es un equipo de maniobra, es decir, responde a una señal, ¿no? Esta señal generalmente proviene de un relé. Puede ser de sobrecorriente, de tensión, de frecuencia, cualquier relé que esté programado para censar algún parámetro eléctrico. La señal final llega a nuestro interruptor. Entonces el interruptor tiene bobinas de disparo, 1 hasta 2 bobinas de disparo si queremos hacer un esquema con respaldo redundante, y otra bobina de cierre, ¿no? Entonces podemos comandar un interruptor ya sea localmente o desde un punto distante, un esquema de telemando. Luego hemos hablado de una serie de transductores o sensores que son también necesarios de implementar, ya que las últimas instalaciones son diseñadas y equipadas para mando a distancia. Podemos operar estos equipos de patio desde una sala de control o desde un centro de operación, ¿no? Que puede estar a varios kilómetros de la propia instalación eléctrica. Entonces, no solamente interesa señales digitales, como son estados de los seccionadores, mandos de apertura-cierre de los mismos, sino también interesan señales analógicas, es decir, corrientes, tensiones, niveles de aceite, temperatura de aceite, de devanado, presión, etcétera. Una serie de parámetros físicos que son importantes para poder administrar de manera más eficiente una instalación eléctrica. Y es ahí donde se utilizan estos transductores, ¿no? Un transductor básicamente es un
dispositivo que convierte cualquier parámetro físico en señal eléctrica. Entonces, esto hay bastante en las instalaciones de potencia y básicamente se trata de automatizar un esquema de acción. Estos traductores se pueden encontrar con salidas de señal analógica, ya sea tensión, corriente, y también tienen señal digital, como chica, yo no podía. Estado cero, o ¿no? No ¿verdad? Mientras analógica, no, hay decir, corrientes de 0 a corriente máxima. Normalmente las corrientes abiertas se manejan en miliamperios. Es muy común un transductor de 4 a 20 miliamperios, por ejemplo, ¿no? El límite inferior. Entonces puede ser de 1 hasta 5 voltios. Lo mismo, hay un valor mínimo, un valor máximo y los valores intermedios dependiendo del parámetro, del valor físico que estamos convirtiendo en señal eléctrica. Entonces, todos estos valores ya convertidos en señales eléctricas van a un totalizador, a un equipo de terminal remota, y esta unidad terminal remota se conecta con la unidad central, donde todos los parámetros que estamos en y registro para aportar eléctricos, ampliaciones. Entonces, esta información para hacer un diseño. Entonces, ahí les puse Classroom con poquitos de fuerza. Digamos lo que hemos decíamos que la parte, no sé si están también en la. Hola, hola, ¿están viendo el PDF? No se ve, que más vean. Ya, yo les he adjuntado en el Classroom algunos documentos en PDF para que puedan analizar, para que puedan un poco profundizar el tema de los interruptores. Tanto interruptores de alta tensión, con mandos monopolares, mandos tripolares. También les adjunté unas gráficas, un catálogo de interruptores de media tensión, celdas que son más pequeñas. Y finalmente hemos adjuntado algunos equipos de maniobra que se colocan en puntos intermedios, en puntos estratégicos de una red primaria. Son equipos también de telemando. Hay diferentes versiones. Una versión es el Sectus de ABB, muy común en las instalaciones de nuestro sistema en Cochabamba. Y también en otros, se ha hecho muy popular este equipo de maniobra. Entonces está en este documento las características técnicas de estos equipos. Asimismo, les he adjuntado otro PDF con transformadores para protección. Tenemos trafos de corriente. Van a ver que hay equipo exterior con características relacionadas con la parte constructiva. Como están las bobinas destinadas a protección, bobinas destinadas a medición. Hay otro modelo que es tipo toroidal, muy común para poder instalar este CT en instalaciones de media tensión y en gabinete, ¿no? En cubículos. Instalación al interior. Entonces también está un modelo muy común en las instalaciones nuestras y también está la relación de transformación de este CT. Es un CT multirrelación que sirve para diferentes valores.
también está el catálogo. Asimismo, tienen otro PDF con los trabajos de potencial, o los PTs, ¿no? Ahí está el modelo muy común en subestaciones de potencia, PTs instalables a intemperie, y otro conjunto de PTs para instalación interior, al interior, ¿no? Son PTs más pequeños para media tensión, están impregnados de resina epoxi, si bien son impermeables, pero no son recomendables para que se haga un montaje exterior. Igual hay diferentes modelos, en el mercado hay infinidad de ofertas, pero la verdad es que hay que comprar algo que es de nuestro estándar constructivo, para no tener una infinidad de modelos, de marcas y de diferentes características, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza uno o dos modelos, marcas, ya que se tiene, digamos, un estándar constructivo. Todo esto está en el documento adicional que hemos publicado hoy, para que puedan descargar y tener en su cuaderno. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, que son ya temas que hemos ido analizando, viendo, y antes de poder pasar al siguiente tema. Alan Castro, ¿tiene alguna consulta? Nada, Inge, todo se entiende. Perfecto. Axel Ezera. Todo claro, Inge. Muy bien. Sonia Paola. Ingeniero. Bueno, entonces, si no hay consultas, vamos a hacer otro tema. Hay que resaltar de que del tema el tema 3, tiene más relación con la parte física de una instalación industrial, una instalación de equipamiento de subestación de potencia o sistemas de distribución. Ahora vamos a analizar con más detenimiento el relé. El relé es el nexo, digamos, entre los PTs y los interruptores. Hay una infinidad de relés. Bien, decíamos hay una infinidad de relés, sin embargo es muy importante, muy común profundizar el estudio del relé de sobrecorriente. Este relé es el básico, ¿no? A partir de este relé vamos a ir conformando otros tipos de relé, adicionando algunos módulos, ¿no? Unos módulos que hacen que este relé de sobrecorriente opere de una o de otra forma. Pero vamos a insistir en conocer a detalle el funcionamiento, las características de este relé de sobrecorriente. Es el más importante, además, ¿no? en una instalación eléctrica. Hay otros relés que son los relés de tensión, hay relés de frecuencia, hay relés, el de impedancia, por ejemplo, es un relé sobrecorriente con un módulo adicional. El relé direccional, lo mismo, es un relé sobrecorriente con otro módulo adicional. Entonces, en una instalación eléctrica, la protección básica es un relé de sobrecorriente. Bien, tenemos que un poco definir, ubicar al relé, ¿no? El relé es un dispositivo, digamos, intermedio, que
se conecta a través de los sistemas de potencia para detectar situaciones intolerables, situaciones no deseadas dentro de un esquema de protección. La operación básicamente de este relé tiene relación con la corriente. La corriente eléctrica, ustedes saben, tiene relación con la carga. Entonces hay corrientes, podríamos decir, nominales o corrientes admisibles donde el relé no tendría que operar, ¿no? Pero si vemos que esta corriente va subiendo paulatinamente, lentamente, hasta superar un cierto valor de ajuste soportable como sobrecorriente, entonces el elemento que tendría que operar en consecuencia, ese elemento es el relé. Y la operación del relé es el interruptor. Y realmente implica, si tenemos una corriente que está circulando con un valor normal y de pronto sube a un valor muy de la corriente nominal, de manera rápida, brusca, entonces se trata de una situación de falla. No ha sido un crecimiento lento, muy por encima, ha sido un crecimiento rápido, instantáneo. Eso es sinónimo de falla. Entonces también tendría que operar en consecuencia. Hasta ahí tiene que estar claro. Hay crecimiento paulatino de la corriente hasta superar un límite, entonces el relé, eso es sobrecorriente. Hay crecimiento brusco, instantáneo de esta corriente, eso es sinónimo de falla. Entonces un relé tiene que ser inteligente, digamos, ¿no? Tiene que poder identificar una situación de sobrecorriente de una situación de falla para poder operar en consecuencia. Es decir, instantáneamente o en un cierto tiempo, ¿no? Cuando es sobrecorriente, opera en un cierto tiempo de ajuste. Pero cuando es sobrecarga, o mejor dicho, cortocircuito, tiene que operar rápidamente. Entonces ahí están las funciones principales de nuestro relé. Una función principal sería una rápida remoción del servicio, ¿no? Ante un cortocircuito. Y una vez que sensa, que detecta el estado de cortocircuito, debe dar la orden de apertura al interruptor, ¿no? A través de la bobina de disparo a un interruptor. El interruptor va a abrir el circuito, va a liberar esta carga, este tramo fallado, a fin de precautelar la confiabilidad del sistema aguas arriba de este interruptor. Entonces tenemos que pensar en que un esquema de protección, un equipo de protección, está protegiendo al sistema. Cualquier falla no tendría que repercutir en el sistema. Por tanto, es importante que esta falla sea removida, sea aislada rápidamente. Pueden ser fallas temporales, entonces puede haber una función de reconexión. Y si la falla persiste, vuelve a operar. Algunos esquemas de protección tienen programados niveles o cantidades de reconexiones. Unas 2 reconexiones, ¿no? A la tercera abre definitivamente. Quiere decir que no es una falla transitoria, sino una falla persistente. Entonces, luego de 2 intentos, a la tercera queda abierta la zona fallada, ¿no? A través del interruptor. Entonces, eso está ligado a un esquema de protección, a una lógica de protección. En el relé sobrecorriente, básicamente vamos a manipular, digamos, vamos a operar sobre 2 elementos.
un elemento que tiene que ver con el PICAF. El PICAF es el límite de sensibilidad de nuestra protección. Básicamente, este es un ajuste. ¿No? Podemos hacer de que detecte un tipo de cortocircuito en una zona protegida. Ese es el PICAF. Tenemos que ajustar el relé de tal suerte que esté viendo, que esté censando la zona de protección que ha sido asignada a este relé. Y otro parámetro de ajuste es el lever. El lever tiene que ver con las curvas de tiempo. En la diapositiva deben estar viendo una gráfica que básicamente es una lámina de variación de tiempo corriente de los relés. Esta es una curva muy importante, un conjunto, una familia de curvas propias de cada relé. Cada relé tiene una familia de curvas. Esta familia de curvas responde a las características constitutivas del relé. Este es un modelo típico donde se puede ver, es una curva de tiempo inverso. Entonces, en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, diríamos, están los múltiplos de corriente. Y en el eje vertical están los tiempos. Entonces podrán ver ustedes, hay una familia de curvas llamadas de tiempo inverso. Eso significa de que a mayor corriente, por ejemplo, 10 veces la corriente nominal, el tiempo de respuesta es más corto. A menor corriente, aquí tenemos una escala logarítmica, a menor corriente, por ejemplo, 2, 3, a 5 veces la corriente nominal, noten, el tiempo de respuesta es mayor a 0,1 segundo. Entonces, en conclusión, diríamos que a mayor corriente de falla, el tiempo de respuesta tiene que ser menor. A menor corriente de falla, significa de que la falla está muy distante, muy lejana, es una menor corriente de falla, por tanto el tiempo de respuesta puede ser mayor. Entonces esa selección del multiplicador, la relación corriente de falla, corriente nominal, llamado multiplicador, tiene que ver con lo que hemos dicho hace poco, el PICAF. Y la relación de tiempos, es decir, el lever, tiene que ver con esta familia de curvas, que varía desde 0,1 hasta 12,5. Ese sería el ajuste del lever. Entonces, es importante este conjunto de familias porque tenemos que coordinar la protección, ¿no? Por ejemplo, para 10 veces la corriente nominal, tenemos diferentes curvas, ¿no? Entonces, podemos elegir, por ejemplo, esta curva de 0,1 y para 10 veces la corriente nominal, este va a operar más o menos en 0,1 segundo. Si elegimos otra curva, por ejemplo, esta otra, la roja, es la curva 0,4. Para la misma relación de corriente, de falla a corriente nominal,
para el mismo multiplicador 10, el tiempo de respuesta es de 0,13, ¿no? 0,13. Y así vamos a tener diferentes tiempos de respuesta en función a la elección del lever, de la curva de tiempo. Entonces es importante que los relés van a tener que estar ajustados con diferentes levers para poder operar en una cierta coordinación. Entonces, básicamente, de eso se trata, ¿no? De buscar el PICAF y el de un relé de protección. Parece que es fácil, ¿no? Fácil es hacer el ajuste del PICAF y el lever. La pregunta es, ¿a qué nivel de curva de tiempo voy a poner? Es fácil poner a 0,1 hasta 1,2, pero ¿cuál es el que necesito? Ese dato vamos a obtener necesariamente de un estudio de cortocircuito. Entonces es importante ir repasando el cálculo de las corrientes de cortocircuito en diferentes puntos. En los estudios eléctricos se tienen resultados de corrientes y potencias de cortocircuito a nivel de barras. A partir de este dato, podemos calcular las corrientes de cortocircuito en diferentes puntos de un sistema eléctrico, ¿no? Por ejemplo, en una línea eléctrica podemos calcular cuánto es la corriente de cortocircuito a X kilómetros de mi relé, para tener diseñada un área de protección hasta ese punto. Entonces, vamos a calcular estas corrientes en diferentes ejercicios que ya tenemos preparados. Existen normas que identifican a los relés con un código, con un número, digamos, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en las instalaciones, el relé 50. El relé 50, que es un relé de sobrecorriente instantánea. Y el relé 51, que es un relé de sobrecorriente temporizado, digamos, ¿no? Estos dos son muy comunes y van más o menos en pareja, ¿no? Ambos están presentes en todos los sistemas eléctricos. Otro código importante es el 52. Vamos a usar con frecuencia el 52, es un interruptor de potencia. A veces usamos 52 barra A, o barra B, o barra C. Esos son seccionadores ligados al interruptor de potencia. Luego, el relé 21, que es el relé de distancia, que es un relé sobre corriente también, pero que tiene un módulo para poder censar distancia, es decir, impedancia. También se llama relé de impedancia este 21. El relé 27, un relé de tensión, hay de baja tensión, y hay también de sobretensión, el 59 de sobretensión y el 27 de baja tensión. Otro relé importante es el 32, es un relé direccional. Este es un relé de sobrecorriente, pero con un módulo adicional que nos permite ver el sentido del flujo. Entonces el conjunto relé de sobrecorriente más el módulo que ve el sentido del flujo toma el nombre de relé direccional. Otro relé importante es aquel que está ligado a frecuencia, el 81. Generalmente en los esquemas de protección se implementa un esquema de alivio de carga. Este esquema de alivio de carga está ligado a un relé de frecuencia.
Vamos a ver también relés de frecuencia para un esquema de alivio de carga, especialmente para su frecuencia. ¿Cuántas etapas? La normativa es clara en ese sentido. Obliga a que pongan 10 etapas de subfrecuencia para poder aportar, digamos, con un alivio de carga en caso de ser necesario, para evitar que colapse el sistema. Un relé importante es el relé, es un relé auxiliar en realidad, el relé 86. Es un relé de bloqueo. Generalmente cuando hay una falla y no es recomendable reconectar, en la lógica de cableado se debe incorporar un relé de bloqueo. Por ejemplo, si disparara un relé de gas, un relé de presencia de burbujas, como el relé Buchholz, por ejemplo, del transformador, el relé Buchholz opera y hace que se abra el interruptor de potencia, desenergizando el transformador, debido a que tenemos presencia de burbujas en el aceite. Eso es señal de que tenemos puntos calientes en el aceite, en el transformador. Por tanto, no sería recomendable hacer un recierre. Ahí es donde se pone un relé de bloqueo. Por mucho que el operador quisiera reconectar, no les responde el circuito de mando, porque hay un relé de bloqueo. Habría que ir al lugar, a la subestación, percatarse cuál es el problema, desbloquear el relé, una vez resuelto, digamos, el problema técnico, y luego podremos hacer un cierre. Entonces, es importante este relé de bloqueo, ¿no? Para evitar tener fallas equivocadas o cerrar un elemento de protección con falla, bajo falla, ¿no? Entonces, teníamos una falla mayor todavía. Entonces, con un relé de bloqueo vamos a evitar aquel problema. Luego, vamos a ver con detenimiento el relé diferencial, el 87. ¿No? Es un relé que está presente en todas las instalaciones. Tenemos relés diferenciales para transformadores, es muy común. Relés diferenciales para generadores, muy importante, infaltable diríamos. Y también hay relés diferenciales para barras en subestaciones de potencia. Y últimamente se está usando el relé diferencial para líneas de transmisión. El problema en las líneas es que se requiere un sistema de comunicación entre ambos relés que están instalados en ambos extremos, ¿no? Generalmente esto está ligado a un sistema de onda portadora, a un sistema de señal microonda, etc. Pero en las instalaciones recientes, en todos los proyectos de línea se está colocando fibra óptica. Y esta fibra óptica nos sirve para poder equipar un esquema de protección diferencial en líneas de transmisión. Entonces hay una familia, ¿no? Un conjunto de relés que uno tiene que elegir en función a su requerimiento, a la lógica y filosofía de protección que quiere implementar. Podemos encarecer un proyecto, quizá de manera innecesaria. De ahí que es importante analizar el tipo de instalación, la importancia de la carga, los problemas que podría acarrear si es que tenemos una falla y la magnitud, ¿no? Para poder diseñar, presentar un proyecto de protección. Entonces, de por medio está obviamente el costo. Bueno, tenemos que hablar ahora de las características funcionales de los relés. Y básicamente, vamos a hablar de sensibilidad, selectividad, rapidez, fiabilidad y economía y simplicidad de nuestros relés. ¿Cuándo se dice que un relé es sensible? ¿O
cuando vemos la sensibilidad de un relé. Un relé no tiene que equivocarse. La protección debe distinguir la situación de falla y de aquellas que no son falla. No puede haber una operación en falso. Entonces es importante establecer para cada equipo de protección las condiciones mínimas necesarias que permita identificar una situación de funcionamiento normal de una situación de falla. Hace rato decíamos que puede haber un crecimiento de producto de una carga, ¿no? Una carga que va creciendo hora tras hora y puede que el crecimiento de esa carga, por ejemplo, supere un límite admisible por instalación y para evitar problemas se tiene que operar. ¿No? Entonces, el relé tiene que hacer ese trabajo. No puede equivocarse. Tiene que operar cuando realmente se quiera operar. Asimismo, es necesario establecer las condiciones límites de funcionamiento. Ustedes saben que una carga, por ejemplo, varía hora a hora. Una carga de demanda diaria tiene una corriente menor en el día. Eso va variando hora a hora. Y a partir de las 19 horas más o menos, esto va creciendo, ¿no? Va creciendo hasta un valor máximo, que sería el valor de la demanda máxima que se da en una cierta hora. Entre las 19 horas y 21 más o menos, tenemos una demanda máxima. Esto varía dependiendo del día, ¿no? Y también de la época. Podemos tener época de calor, época de invierno. En el día tenemos carga pesada en ese horario y carga más liviana en horarios de madrugada. Entonces hay una corriente de demanda máxima y una corriente de demanda mínima. El relé tiene que operar en ambas circunstancias. No puede operar, no puede equivocarse. Tiene que diferenciar una situación de falla de una situación de funcionamiento normal. Entonces, hay transitorios. En toda instalación eléctrica, cuando usamos un interruptor, existen efectos electromagnéticos que hacen que tengamos un transitorio. El más común es el cierre de un interruptor ligado a un transformador de potencia. Aún cerrando el trafo en vacío, tenemos una corriente mayor a la corriente de vacío, varias veces mayor. Ese es un transitorio. En la literatura está identificada como corriente Inrach. Esta corriente no es una corriente de falla, ojo. Es una corriente transitoria normal a la hora de cerrar un interruptor ligado a un transformador. Entonces el relé, este crecimiento brusco, instantáneo, transitorio, no puede ver como falla. No podría operar, no tendría que operar un relé con una corriente transitoria, por ejemplo, la corriente Inrach. Entonces es importante analizar esta propiedad, esta característica. Tiene que ser sensible, operar cuando tiene que operar. Ese es un ajuste. Otra característica importante es la selectividad. ¿Cuándo se dice que un sistema o una protección es selectiva? Cuando opera
protegiendo la zona que ha sido asignada. Es decir, tiene la capacidad de discernir, de identificar si una falla se ha producido dentro o fuera de su zona de vigilancia. Por tanto, debe dar la orden para abrir el interruptor automático en caso de que le toque operar. Si existe una falla fuera de su zona, no tendría que operar. Seguramente hay otro elemento que está vigilando esa zona, una zona contigua, por ejemplo, ¿no? Aledaña. Podrá operar, sí, como respaldo, pero después de un cierto tiempo. Entonces, noten esto, una protección debe actuar cuando tiene que actuar y no debe actuar cuando no tiene que actuar. Debe aislar el tramo en falla si ésta se halla dentro de su zona. Eso es selectivo, ¿no es cierto? O sea, opera protegiendo su zona. Si bien está viendo otras zonas, además de su zona, pero este relé va a operar en un tiempo mayor, a manera de respaldo. Un relé puede ver su zona en primera instancia, primera zona, puede ver una zona vecina y otra tercera zona mucho más allá, ¿no? Pero va a actuar siempre como respaldo de las otras zonas. Entonces, si la falla está fuera de su zona de operación, esta protección debe dejar que sean otras protecciones las que actúen primero, ¿no? Para despejar. Si no actúa otro relé, por algún momento, por algún problema, entonces sí actuaría nuestro relé, pero como respaldo. Solo que en esa situación estaremos afectando a más circuitos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro esquema, aquí, si existe una falla, por ejemplo, en este transformador, aquí está la falla, tenemos una falla aquí. Entonces, tendría que operar este interruptor. Ya que está viendo esa zona de protección ligado al transformador. Seguro que aquí tenemos un CT que está ligado a un circuito lógico de control y el circuito lógico está mandando una señal para que se abra este interruptor. Si está bien ajustado, abre este interruptor. A eso llamamos selectividad. Va a operar cuando tenemos falla en el interruptor. En primera instancia, tiene que operar este CT ligado a este equipo de protección. Si no opera este elemento, va a tener que operar el que está aguas arriba. Este otro elemento. Pero al operar este elemento, noten, llamemos elemento 2, el sería 1. Al operar el elemento 2, va a despejar evidentemente la falla que hay en el transformador, pero también va a afectar a esta otra línea.
esta línea que está alimentando una barra, la barra D. Vamos a tener mayor impacto por una falla no despejada en el transformador. Entonces tiene que haber selectividad, ¿no? Es decir, tiene que operar el elemento de protección más próximo a la falla. Ese elemento de protección tiene una zona de protección. En una de las clases hemos trazado las zonas, ¿no es cierto? Cada zona de protección está delimitado, decíamos, con un interruptor. Tiene que haber un interruptor que esté solapando ambas zonas. No puede haber un punto, una parte de la instalación desprotegida. Todos están ligados a un recuadro y cada recuadro es una zona. Y en una zona hay un relé de protección. Entonces, vamos a esperar de que opere el relé más próximo a nuestra falla. Eso es selectividad, ¿no? Entonces, una protección tiene que ser selectiva. Tiene que actuar cuando tiene que actuar. ¿Alguna consulta hasta aquí? Andrés Condori. Mauricio Velasco. Wilson Terán. Todo claro, Inge. Ingeniero, en los transformadores tienen un tiempo delimitado mucho más corto que las demás protecciones para actuar. En el caso del transformador, es el equipo que requiere mayor detalle en el ajuste, ¿no? Porque justamente al cesar un trafo por efectos electromagnéticos internos, es que tenemos sobrecorrientes mayores a la nominal, ¿no? Esta sobrecorriente es normal y no podemos ajustar a un relé como si fuera falla. Entonces hay que darle un cierto tiempo. No tiene que ser una operación instantánea de este relé que está ligado a un transformador. Tiene que tener un cierto letargo, una cierta distancia, digamos, entre el estado normal y el estado transitorio. Entonces, de ese modo se supera, digamos, este inconveniente, ¿no? Si ponemos un tiempo de ajuste del sobrecorriente con un tiempo igual a 0, entonces va a actuar. Al cesar un transformador va a actuar como si fuera una falla, y eso está mal. Entonces tengo que darle un pequeño retardo, depende del transitorio, esto es, digamos, resultado de un estudio. Se da un pequeño retardo para que no vea, digamos, se lee este transitorio como falla, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, funciona. Y así a otros equipos también, cuando se pone un capacitor, un banco de capacitor, por ejemplo, sucede el mismo efecto, ¿no? Estos elementos, los capacitores y los reactores, entre ellos también el transformador, almacenan energía eléctrica, almacenan y restituyen energía eléctrica, ¿no? En ese afán, en esa forma de funcionar es que tenemos el efecto electromagnético que hace que tengamos sobrecorrientes. Entonces, esa sería, digamos, una respuesta. Bueno, hablemos de otra característica, la rapidez. Decíamos en una de las clases que cuando se habla de operación de un sistema eléctrico, un minuto es muy largo. Para un sistema eléctrico, un minuto es una eternidad, diríamos.
Para nosotros un minuto es nada, pero para el sistema eléctrico, en un minuto puede haber una catástrofe. Entonces, las fallas tienen que ser disipadas rápidamente, tienen que ser disipadas en milisegundos. Hemos visto en una de las diapositivas que estamos hablando de 100 milisegundos, hasta un poco menor, digamos, ¿no? 50 milisegundos, si son equipos de alta tecnología, equipos veloces. A eso está ligado, digamos, la rapidez de nuestra protección. Tiene que ver con aspectos de tecnología. Entonces, tras una falla, esta falla debe ser disipada, despejada rápidamente. Si no hacemos ese despeje rápido, corremos el riesgo de que esa falla tenga mayor repercusión, operando otros elementos de protección aguas arriba o finalmente causando un desastre. Por ejemplo, una explosión de un equipo, un incendio de un equipo. Y eso puede ocurrir en segundos, ¿no? De ahí que un minuto es mucho para un sistema de en un equipo, en una operación de un equipo. Entonces, la idea es esa, ¿no? Tratar de mitigar los efectos, tratar de reducir el impacto de una falla. Entonces, vamos a hablar bastante de la rapidez y vamos a ver que esto está ligado a costos, ¿no? Cuanto más sofisticado, cuanto más veloz, cuanto más moderno sea un esquema de protección, vamos a tener menores tiempos, evidentemente, de respuesta, pero el costo puede que sea mayor. Entonces hay que sopesar entre costo e impacto, ¿no? ¿Cuándo se pierde más? Entonces podemos ver que de ese estudio, de ese análisis, podemos tal vez tener una mejor disponibilidad de los recursos. De ahí decíamos que a veces no vale la pena poner una protección sofisticada a una línea radial, como son las líneas rurales. No es que sea menos importante, sino el impacto no es tanto, ¿no? Son zonas rurales donde los consumos son muy pequeños, las fallas son muy probables por las distancias y la topografía. Por tanto, podríamos poner una protección bastante costosa, pero no recomendable. Entonces, la rapidez es una forma de protección que depende directamente de la tecnología. Si usamos relés electrónicos que son bastante veloces en comparación con un relé electromecánico, entonces en consecuencia, en coherencia con este relé electrónico, también tenemos que tener otros elementos como los CTs o los PTs de clase superior, que sean precisos. Y este relé de buena familia, un relé electrónico veloz, tiene que estar ligado a un interruptor también veloz, de tecnología superior. Entonces, esta tiene que haber una coherencia, digamos, en la instalación, de manera que cumplamos con esta característica relacionada con la rapidez de respuesta. No sería factible poner un relé electrónico si es que estamos usando un interruptor antiguo, lento, a veces son operaciones neumáticas, hay como operación hidráulica a través de un líquido o a través de resorte,
O al revés, ¿no? Poner un interruptor de buena familia, ¿no? Buena calidad, veloz, ligado a un relé electromecánico, lento. Entonces, no hay, digamos, una coherencia. Es importante que si ponemos un relé electrónico moderno, todos los elementos que estén ligados al relé tienen que tener también características similares. ¿No? Es como querer poner a un auto, a una Peta, un motor de Toyota, ¿no? Va a funcionar, sí, pero se va a desarmar seguramente a pocos kilómetros, porque el motor de Toyota es potente y no va a soportar, digamos, las características de la Peta. O al revés, ¿no? A un Toyota, a una camioneta Toyota le ponemos un motorcito de Brasilia. O sea, tampoco, ¿no? Tampoco va a funcionar. Seguramente va a transportarse, sí, pero no hay coherencia entre la construcción de un Toyota y el motor que está allí. Entonces tiene que haber esa compatibilidad, nosotros llamamos compatibilidad de los equipos. De ahí que tenemos que hablar de despejes rápidos. Una protección instantánea está entre 2 a 3 ciclos. Y ustedes saben, cada ciclo tiene 20 milisegundos. Entonces tenemos 40 a 60 milisegundos para despejar una falla, ¿no? Entonces, eso está ligado justamente a la tecnología y tiene que ver con la rapidez de respuesta de nuestro esquema de protección. No solamente está en juego el relé, está en juego el interruptor, los CTs y los elementos intermedios. Otra característica importante es la fiabilidad. Cuando se dice que un elemento es fiable, ¿cuándo diría, por ejemplo, que Pedro es una persona fiable? Yo diría que Pedro es una persona fiable cuando sé que Pedro no falta la verdad. Es una persona de quien se puede dar fe, se puede confiar plenamente. Si Pedro viene de momento y dice, bueno, en este momento está lloviendo fuego, yo tengo que creerle. Si Pedro dice, he visto en la plaza un dinosaurio, yo debo creerle, porque Pedro es una persona fiable. Es posible que no haya ese tipo de hechos, pero imagínense, yo quiero resaltar el tema de la fiabilidad. En nuestro caso, la fiabilidad significa que no debe producirse actuaciones innecesarias. No debe operar en falso, pero tampoco debe omitir cuando haya necesidad de actuar. Eso es importante. No puede haber una operación en falso. Si un relé opera, es que algo ha ocurrido y yo debo actuar en consecuencia, ¿no? Si no, vas a tener un problema serio de fiabilidad. Va a ser como el cuento del pastorcillo mentiroso, ¿no? Opera, ocurre que no era nada, era una falsa alarma. Otra vez opera y no, operó porque no sé qué está pasando. Entonces ya pierdo la confianza en ese relé, ¿no? Y cuando opere en otra ocasión, yo pensaré que es una falsa operación, cuando no, había sido una falla en serio que estaba ocasionando, digamos, una falta de energía en una zona.
Entonces no puedo desconfiar de una señal, ¿no?, de un ZLE. Entonces una protección es fiable cuando responde siempre correctamente. La protección debe responder con seguridad y efectividad ante cualquier situación que se produzca. Por tanto, la actuación debe diferenciarse de la no actuación. Cuando una protección actúa, es necesario que todas las etapas que la componen se despejen con efectividad. No puede haber error. Entonces es necesario tener un programa de mantenimiento del ZLE. No solamente hacer mantenimiento de la instalación eléctrica, sino también del ZLE. Porque el ZLE puede tener algún problema interno que hace que no opere. Y no es que no haya falla, sino hay falla, pero no operado el ZLE porque tiene un problema interno. Aunque una protección a lo largo de su vida útil va a operar en escasas ocasiones, se debe tener la seguridad de que operará correctamente, aunque haya transcurrido un largo tiempo desde su última operación. Este hecho es muy común en una subestación de potencia ligado, por ejemplo, a ZLE Buchholz. Como ustedes saben, el ZLE Buchholz detecta presencia de gases en el interior del transformador. Si existe una falla interna, opera el ZLE Buchholz. Si opera el ZLE Buchholz, es una falla grave, por tanto no puedo hacer una reconexión. Se va a enclavar el sistema de control, no me permita reconectar hasta que me constituya en la subestación y analice, verifique, revise cuál es el estado del transformador. Entonces, los técnicos decimos, ojalá que nunca opere el ZLE Buchholz. Y así es, casi nunca opera el ZLE Buchholz. Porque si opera, es una falla grave, sinónimo de problemas. Pero ese ZLE Buchholz que nunca opera, tiene que estar operable, tiene que ser fiable. Entonces debo hacer un mantenimiento periódico de ese ZLE para tener certeza de que no está fallando, para tener certeza de que no opera porque no hay fallas en el transformador, pero está vigilante, está pendiente de cualquier falla. Caso contrario, tendría que tener la incertidumbre de que no opera, sí, pero no opera porque está con falla interna el ZLE. Ha habido un problema serio en el transformador y el ZLE Buchholz no operó. No me di cuenta que había un problema al interior del trafo, porque el ZLE Buchholz no operó. Y no operó porque está mal. Entonces, importante la fiabilidad, ¿no es cierto? Yo tengo que tener cierta fiabilidad en un elemento de protección. Y tengo que estar seguro de que ese elemento de protección está operable. Debo hacer mantenimiento de ese ZLE, debo hacer operar ese ZLE, digamos, en mis pruebas de mantenimiento para tener certeza de que está operable. Y me da la tranquilidad si es que sé que está operable y no hay fallas. Es importante esta característica. Finalmente tenemos que hablar de economía y simplicidad. Una instalación
de una protección debe ajustarse tanto a los motivos técnicos como económicos. Hemos redundado sobre esto, ¿no es cierto? Hemos dicho que una instalación puede tener diferente nivel de importancia en función a las características, por ejemplo, de una línea. Una línea que va a una zona industrial, por ejemplo, tiene un impacto económico importante. Una falla en esa línea puede ser motivo de pérdidas para la empresa de distribución por la no venta de energía eléctrica. Puede haber demandas por lucro cesante por parte de los industriales. Puede haber multas de parte del ente regulador por una ineficiente calidad de servicio. Entonces tiene bastante impacto. Si vemos otra línea menos importante, una zona rural, tiene otro nivel de impacto. Entonces ahí tenemos aspectos técnicos y tenemos aspectos económicos que habría que cuidar. Pero también decíamos en una de las clases que puede haber otro tipo de importancia, ¿no? Una importancia, por ejemplo, de estrategia, como es la sede de gobierno, hospitales, oficinas públicas, donde realmente no puede faltar energía eléctrica por diferentes factores. Puede ser por temas de estrategia también. No hay, digamos, una importancia técnica ni importancia económica, es una importancia de estrategia, ¿no? O finalmente puede ser un tema hasta político. Entonces es importante ver esos aspectos para poder justificar un proyecto de protección. Entonces, la protección de una línea eléctrica es importante, mucho más si es que está ligado a un esquema donde tenemos un aspecto económico importante. Entonces, vamos a ver que los sistemas de protección de un sistema eléctrico de potencia tiene que ver con impedir que la falla se extienda a través del sistema. Tiene que reducir los costos de reparación del daño. Si no se disipa una falla oportunamente, el daño puede ser mayor. Se debe reducir los tiempos permanentes fuera de servicio, ¿no? Ya que no solamente por temas de cumplimiento de la norma, donde establece tiempos y frecuencias de interrupciones, sino también está ligado a aspectos económicos. Cuando hay una falla de una zona importante, por ejemplo, tenemos fallas económicas para faltas o problemas económicos para la empresa de distribución, porque deja de vender energía eléctrica en ese sector. Tenemos problemas sociales. Los vecinos se van a molestar y reclamar y causar problemas. Tenemos temas de sanciones por parte del ente regulador. Tenemos temas relacionados con prestigio de las personas, de los técnicos y de la empresa. Es decir, realmente podemos tener un impacto bastante adverso, ¿no? Y a veces habría que ver si las personas soportan más una cantidad menor de horas, pero un tiempo muy prolongado. O tenemos fallas, muchas fallas, pero de tiempos cortos, ¿no? Eso es realmente una situación bastante importante de analizar. No es lo mismo tener una interrupción en el mes de 8 horas, por ejemplo. Una interrupción
de 8 horas en el mes, o a tener 10 interrupciones de 3 minutos o 4 minutos cada uno, o 10 interrupciones de 15 minutos cada uno. Entonces hay una diferencia, no tenemos una interrupción, una única interrupción larga, o tener 10 interrupciones cortas. Habría que ver cuál tiene más o menos impacto. En función a ese análisis se implementa un esquema de protección. Estamos viendo temas económicos y el tema de la simplicidad. No necesariamente se debe complicar, sofisticar un esquema de protección. Tiene que ser lo más simple posible, ¿no? Alguna vez hemos visto esquemas de protección muy complicadas, redundantes y engorrosas. Y el autor dice, bueno, el tema es que funcione. Está bien, funciona, pero está muy complicado el esquema. Entonces, a veces no vale la pena complicar demasiado. Finalmente, puedo decir que la valoración económica no debe restringirse solo al elemento directamente protegido, sino que debe tomar en cuenta las consecuencias del fallo o funcionamiento anómalo. Es necesario señalar que una protección evite complejidades innecesarias, que puede ser fuente de riesgo, afectando su funcionamiento, ¿no? Si es una protección muy complicada, incluso revisar el esquema de protección puede ser muy engorroso. Entonces tiene que ser tan simple como para que uno pueda rápidamente hacer el ensayo, hacer el seguimiento de una señal y ver si realmente está funcionando el esquema de protección. Alguna consulta. Imagínense una falla de un transformador de potencia, por ejemplo, en la subestación de la zona sur, una subestación de Elfe, que es la subestación de Urquidi, por ejemplo, la de yacimientos. Un trafo de 10 megavolt-amperios suministra a todo un barrio importante como es la zona sur. Una interrupción de ese transformador por problemas internos realmente sería grave. Un trafo de esa magnitud de 10 megavolt-amperios no tiene repuesto, no hay repuesto en el almacén de la empresa. No es como un trafo de distribución de 100 kVA que falla y rápidamente podemos cambiar. No tenemos repuestos en nuestro almacén. Es cuestión de cambiar y llevaría unas horas solamente. En el trafo de potencia, no. 10 megavolt-amperios, una potencia importante. No tengo repuesto en el transformador, en mi almacén. No puedo comprar. Por un lado, posiblemente no tenga dinero, $500,000 más o menos de dólares. Y si tengo dinero, no me vende rápidamente el fabricante. No hay para entrega inmediata, hay que hacer un pedido. Hay que entrar en la lista, en la cola de fabricación. Hecha el contrato, fabricar un trafo es a pedido exclusivamente. Eso va a demorar unos 4 o 5 meses, la fabricación. El traslado al lugar de montaje, a paso de hombre, no puede ir a la carrera, a paso de hombre, lento. De Brasil a Cochabamba debe tardar unos 20 días por lo menos, a pie, hasta más. Más el montaje, las pruebas. Estamos hablando de por lo menos 6 meses. 6 meses sin energía en la zona sur. La gente va a reventar. Va a manifestarse, va a ir a la empresa, va a haber un problema social. La autoridad reguladora va a empezar a investigar cuál ha sido la causa. Posiblemente ha sido dejadez, negligencia.
de por qué se quemó ese transformador. Se aplica la sanción pecuniaria, una multa a la empresa. La empresa deja de vender energía durante 6 meses, no tiene ingresos. Tiene que pagar la multa. Tiene que comprar otro transformador. Los costos de traslado, montaje. O sea, realmente es una pérdida para la empresa. Por tanto, en ese caso, la protección debe ser completa. En ese caso, ya no interesa mucho el costo de un esquema de protección, ¿no? Tiene que estar. Entonces, a eso va el tema de la economía. Está ligado a los efectos que se tendría si es que no tomamos una acción correctiva importante. Bien, hablemos ahora del principio de funcionamiento. ¿Cómo funciona un esquema de protección? Uno cuando hace una especie de viaje imaginario, digamos, por un sistema de potencia, lo que ve y quizá le impacte son los equipos, ¿no? Uno va a la subestación, va a ver un equipo, hay un transformador gigante ligado a unos interruptores de diferentes modelos y marcas, un esquema de cableado, las barras, o sea, uno va a la calle y ve las torres de alta tensión en simple, doble eterna, estructuras de diferente forma, y llegamos a una subestación de distribución, lo propio, tenemos unas celdas de equipos de maniobra, protección, barras, equipos de medida, relés, o sea, todo interesante, ¿no es cierto? Hasta ahí uno puede ver físicamente. Pero detrás de todo esto hay dos aspectos importantes. Uno diría es la administración del sistema eléctrico y el tema de las transacciones económicas. Es decir, por esas instalaciones eléctricas está fluyendo energía. Esa energía está siendo suministrado por unos agentes generadores que son los que ofertan energía eléctrica. Y va hacia los centros de consumo, donde están la gente o los elementos, los agentes que demandan energía eléctrica. Llámense industrias, llámense comercios o zonas residenciales, pero que requieren energía eléctrica. Y de por medio está el agente transmisor, transportador, ¿no? Que lleva energía eléctrica de un lado para otro lado. Ese es un esquema, el esquema de las transacciones, compra-venta de electricidad, oferta-demanda de electricidad. Es un mercado de energía eléctrica. Desde ahí tenemos equipamiento ligado a temas de medición, temas de lectura de energía y ligado a transacciones, a dinero. Ese, digamos, es un mundo. El otro mundo es el que nos ocupa a nosotros. Es el mundo de la confiabilidad del suministro. En semejante sistema donde se transa bastante dinero, puede haber elementos o agentes que pierdan o agentes que ganen. Depende del estado de las instalaciones. Depende de las fallas que puedan producirse. Las fallas están latentes. Por tanto, van a existir. Lo importante es que esas fallas tengan el menor impacto posible. Ahí está, digamos, nuestro segundo universo, ¿no? Aparte de la parte comercial, ahora tenemos la parte de la confiabilidad del sistema. Entonces hay programas informáticos
que tienen que ver con estos estudios. Estudios de confiabilidad, estudios de protecciones, corrientes de cortocircuito, estudios de estabilidad. Y esos estudios están a cargo de las unidades de planificación de las empresas. Entonces, de ahí que vamos a dar bastante que hablar sobre los esquemas de protección a través de los relés. Entonces, aquí en la gráfica pueden observar, voy a agarrar el puntero. Aquí tenemos un circuito llamado circuito de fuerza. Tenemos una barra donde está la fuente de suministro y tenemos una carga que va a estar ligada obviamente a esta línea, ¿no? Esta línea puede ser seccionada a través de un elemento de maniobra. En este caso es un disyuntor, un interruptor. Entonces, esa es una parte. La otra parte sería la parte del control, que es todo esto. Entonces, noten que tenemos que censar permanentemente el estado, la cargabilidad de esta línea a través de un CT. El CT va a ir reflejando en el lado secundario fielmente el comportamiento de la corriente en el lado primario. Y este CT está ligado a la bobina de un relé. Este sería un relé de sobrecorriente, ¿no? Si la corriente supera un valor de ajuste de nuestro relé, decíamos, puede ser por situación de sobrecarga o por situación de falla. Eso depende cómo se ha producido en el tiempo. Si ha sido en un determinado tiempo o ha sido en un instante. De cualquier manera, llega a operar este relé. Al operar el relé, cierra este contacto, normalmente abierto. Al cerrar el contacto se establece una corriente, noten, y ya en la parte de control, circuito, corriente continua, activando a esta bobina de disparo. Es una bobina que tiene una parte móvil. Esta parte móvil libera el gatillo, el trinquete del interruptor, y a través de un resorte que tiene el interruptor, esto se va a abrir. Entonces estamos haciendo que la apertura sea a través de una señal del CT, resultado de una situación de falla o sobrecarga. Opera nuestra bobina de disparo. Pero noten que estamos poniendo en paralelo con este contacto normalmente abierto un otro contacto, un botón, un pulsador que está en paralelo. Este pulsador puede estar instalado en la sala de control de la misma subestación, distante unos metros, ¿no? Unos 15, 20 metros, donde el operador está en una sala cómodamente sentado y monitoreando la subestación. No necesita estar en el patio, ¿no? Donde hay bastante riesgo, a intemperie, etc. Entonces él puede abrir pulsando este botón. Noten que establece el mismo circuito, por otro camino, establece mi circuito de disparo de nuestra bobina y abre el interruptor. Esa sería una apertura, digamos, controlada para hacer algún trabajo de mantenimiento, algo que está siendo controlado. Una apertura
programada a propósito, ¿no? Pero puedo tener un mando más lejano. Entonces estoy poniendo aquí un RTU, se llama unidad terminal remota, ligado a un relé auxiliar. Este relé auxiliar cierra el contacto, que también está en paralelo con los anteriores, y establece el camino por otro lado del circuito de mando, ¿no? Y abre también nuestro interruptor a través de la bobina de disparo. Entonces tenemos apertura por problemas de falla sobre corriente, apertura a través de una señal desde la sala de control o apertura desde una sala de control más distante, ¿no? A este RTU le está faltando, aquí hay que poner una antena, digamos, una antena para que pueda comunicarse con un centro de control, ¿no? Aquí está el operador junto a su monitor, y donde va a tener seguramente el diagrama unifilar del circuito, ¿no? Entonces, vía sistema de comunicación, tenemos ese enlace entre la subestación a través de una unidad terminal remota y la sala de control. Desde aquí yo puedo cesar a abrir un interruptor, ¿no? Al hacer esa maniobra, estoy operando sobre esta unidad terminal remota y activando un relé auxiliar instalado específicamente para esta maniobra, ¿no? De abrir el interruptor. Seguramente va a haber otro relé auxiliar ligado al cierre del interruptor. Entonces aquí queremos resaltar la apertura, porque la apertura está ligada a nuestro relé y el relé es nuestro motivo de estudio, ¿no? Este es el esquema básico de un circuito de control, de un esquema de protección. Entonces tenemos el circuito de fuerza, que sería todo lo que está aquí en negro, y el circuito de control, ¿no? Noten que además en la subestación hay un banco de baterías. El esquema de protección funciona en corriente continua, ligado a un banco de baterías. Y claro, tenemos que tener un cargador del banco. Al cargador podemos suministrar energía a través de un transformador de servicio local ligada a la misma subestación en media tensión. Pero si hay una falla de nuestra subestación, ya no tenemos tensión, por tanto tampoco me sirve el trabajo de servicio local. En consecuencia debo poner aquí una generación auxiliar, un grupo electrógeno, ¿no? Un generador a diésel o a gasolina, para poder cargar mi banco de baterías. Generalmente el banco de baterías tiene una autonomía de unas 3 horas, ¿no? Podemos trabajar sin energía en la subestación, pero activos los elementos de protección a través de la fuente de corriente continua proveniente de una batería. Pero tengo una autonomía, ¿no? Si sé que mi interrupción va a ser más de 3 horas, también va a morir la batería. Entonces tengo que pensar en arrancar mi generador y empezar a cargar, ¿no? Cuando vea que la falla es muy prolongada. Entonces todo esto tiene que estar diseñado, propuesto. El que hace un esquema de protección tiene que pensar en todo, ¿no? En todo. Fallas probables, inconvenientes que puedan presentarse, tratar de que no falte energía en el circuito de mando-protección de nuestra subestación. ¿Alguna consulta hasta aquí? Andrea, Vera.
John Fernández, ¿está ahí? Todo está bien, Inge. Perfecto. Ever Solís. Está claro, Inge. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los esquemas de protección. Hay diferentes formas, diferentes esquemas de protección en función un poco a las características de los elementos que se van a utilizar. Un elemento, una forma muy simple sería este que se llama ZL primario con actuación directa. Noten en este esquema, que el circuito de fuerza, que es este que está en negro, pasa por la bobina de disparo de nuestro esquema de protección y va. Si hay una corriente que supere el ajuste de esta bobina de disparo, va a operar esta parte móvil de nuestro relé, va a liberar el gatillo, el trinquete, y se abre el interruptor. Es bastante simple. La característica principal de esta forma de cableado es que la corriente de fuerza, noten, está pasando por la bobina de disparo. La bobina de nuestro relé es parte del circuito de fuerza. De ahí el nombre, relé primario con actuación directa. Relé primario pasa por el circuito de fuerza y actúa directamente sobre nuestro elemento de apertura. Ustedes deben tener en la casa un disyuntor termomagnético. Las empresas de distribución obligan a que pongan un disyuntor termomagnético. Ese disyuntor trabaja bajo este principio. A este le faltaría un elemento, aquí un bimetálico. Es un bimetálico que está ligado a la variación de la vamos a graficar aquí algo más. Aquí puedes poner un bimetálico. Un bimetálico, usted sabe, son dos metales juntos que tienen diferentes propiedades con la temperatura, ¿no? Entonces, están unidos, pero cuando empieza a calentar, uno se deflecta y al deflectarse se abre el circuito. Ese sería el elemento térmico. Como en las planchas tienen un bimetálico que se abre o cierra dependiendo de la temperatura. Y es la parte magnética. Es un solenoide que actúa cuando la corriente supera un cierto valor. Entonces, de ahí el nombre de un disyuntor termomagnético, ¿no? La parte térmica está ligada al bimetálico. En este caso, este elemento ve todo lo que es sobrecorriente. Sobrecorriente. La parte térmica. Es decir, está ligado a un tiempo. El tiempo necesario para poder deflectar este bimetálico y abrirse el circuito. Y la parte magnética que está ligado a un solenoide, este actúa cuando hay una corriente brusca. Es decir, hay un cortocircuito.
una subida brusca es sinónimo de cortocircuito, por tanto opera la parte magnética. Esta parte magnética opera en forma instantánea y la parte térmica opera en un cierto tiempo. Ese cierto tiempo depende del ajuste, ¿no? Como en la plancha, puedes poner en la plancha, por ejemplo, tiene un cursor que nos permite elegir entre ropa de seda, de lana, etcétera, ¿no? Para diferentes temperaturas. Aquí nos podemos poner un ajuste para un cierto nivel de corriente para poder proteger las instalaciones contra sobrecargas. Entonces, si supera este valor de ajuste, actúa el termomagnético, se abre. Entonces, esto es muy común. En la casa tienen ustedes este tipo de protección. Podemos llamar un relé primario con actuación directa. Es un relé, digamos, inteligente, entre comillas, ¿no? Es un esquema de protección que puede diferenciar, puede distinguir un estado de sobrecarga de un estado de falla. Por eso yo digo que es inteligente. Sin embargo, hay otra forma. Tenemos un relé primario con actuación indirecta. ¿Qué significa esto? Que la corriente de falla, al igual que en el anterior esquema, es parte de la bobina de nuestro relé. La misma corriente primaria, la corriente del circuito de fuerza, circula por nuestra bobina. Y si la corriente supera los ajustes, opera la bobina del relé, cierra el contacto y habilita nuestro circuito de mando a través de la batería y nuestra bobina de disparo, ¿no? Se mueve la parte móvil de nuestro relé, se libera el gatillo, el trinquete de nuestro interruptor y se abre por acción del resorte. Entonces de ahí viene relé primario porque viene la corriente y pasa por el devanado de nuestro relé. Actuación secundaria indirecta porque tenemos un circuito de control. A diferencia de nosotros que no tenemos circuito de control, ¿no? Se lee directamente al gatillo. Aquí no, se lee directo a un circuito de mando y recién a través de una bobina de disparo podemos desactivar nuestro circuito de fuerza. Es un modelo de relé primario con actuación indirecta. Veamos este otro. Si vemos que la corriente de falla es muy grande, estamos hablando de 40, 50 amperios, donde realmente el conductor va a ser de un calibre importante, sería poco factible que ese conductor grueso sea parte de nuestro esquema de protección, como era en el caso anterior, como en este caso. Imagínense un conductor 1-0, un conductor 4-0, debe ser como un lápiz más o menos, un poquito más grueso que un lápiz, como un marcador. Ese conductor grueso no podemos reembobinar aquí, ¿no? Y hacer que funcione nuestro relé. No sería práctico. Esto es para corrientes, para cables, quizá máximo de un 10 AWG. Y eso menos, ¿no? Pero si vemos que la corriente es muy grande, por un lado, y vemos que si bien es una corriente moderada, pero está ligada a una tensión mayor, por ejemplo, 24.9 kilovoltios, ya sería riesgoso, ¿no es cierto?, que ese nivel de tensión vaya a nuestro sistema de protección. Estamos hablando toda esta línea roja en 24.9. Riesgo para el equipo, riesgo para las personas. Eso está bien para baja tensión.
Por ejemplo, en esta casa tenemos 220 voltios y tenemos el termomagnético. El conductor que se maneja puede que sea un número 10, ¿no?, que va a toda la instalación de la casa. Aquí también es baja tensión, por tanto, no son corrientes muy grandes y la tensión 220 voltios tampoco sería riesgoso para el técnico que esté manipulando esto o los equipos que están ligados. Pero si tenemos tensiones mayores, por ejemplo, media tensión, es importante, es peligroso este nivel. Así tengamos corrientes menores. Ustedes saben que a mayor tensión, menor corriente, ¿no? Aquí puede estar fluyendo 5 amperios. Corriente pequeña, pero a 24.9 kilovoltios, 34.5 kilovoltios, 10 kilovoltios. Son tensiones mayores, tensiones peligrosas, letales. Por tanto, no conviene arriesgarse y se recomienda poner un elemento aislante. Estamos aislando el circuito de fuerza del circuito de control a través de un CT. El CT no solamente está aislando los circuitos, sino además está reflejando fielmente la variación de la corriente en el circuito de fuerza en el circuito de control. De ahí que este CT tiene que ser de alta calidad, de buena calidad. Tiene que trabajar en la zona lineal de la curva de magnetización. Además, tiene que ser de una clase superior. Entonces, estamos usando un CT. Ya estamos hablando de un esquema, de un relé secundario. Tiene CT. Pero ojo, noten que el cableado de este CT va a un relé, a una bobina de disparo, y actúa directamente sobre el gatillo, sobre el interruptor. Entonces estamos frente a un relé secundario con actuación directa. No tiene circuito de mando. Directamente actuamos sobre el interruptor. Y tenemos algo más elaborado. También para tensiones mayores, alta tensión, media tensión, etc. Cuando se tiene riesgo, vamos a separar el circuito de fuerza, que es el trazo negro, del circuito de control, a través de un CT también. Solo que esta vez ya no vamos a operar directamente sobre el trinquete del interruptor, sino vamos a operar sobre un circuito de control, ¿no? Vamos a cerrar este contacto normalmente abierto, establecemos la corriente, activamos la bobina de disparo de nuestro interruptor, se libera el gatillo y se abre por acción del sensor. Este es el más recomendable, el más utilizado en circuitos de media tensión, alta tensión, en subestaciones, ¿no? Donde tenemos un banco de baterías y sabemos que hay que tener un cargador, etc. Entonces vamos a hablar en adelante de este tipo de protección, es decir, relé secundario, tiene CT y con actuación indirecta, es decir, a través de un circuito de control, de mando, en corriente continua. Y finalmente, para terminar nuestra clase, podemos analizar este esquema. Este es un esquema de un relé de sobrecorriente, relé 52. No, el relé es el sobrecorriente 51. El interruptor es el 52. Este símbolo es de un interruptor extraíble.
Es decir, estamos hablando de media tensión. En media tensión tenemos celdas en las subestaciones y en las celdas están los interruptores y los podemos extraer, ¿no? Se abre el cubículo y es un carro que hay que jalar y sale el interruptor. Solo que para hacer esa acción hay que desenergizar primero, ¿no? Abrir el interruptor y luego recién sacar. Es el símbolo, interruptor extraíble. Note que está ligado a unos CTs. Aquí estamos usando un CT por cada fase. Estamos yendo a varios equipos que están ligados al secundario del CT. Y entre esos está este relé, el relé 51, sobre corriente, ¿no? Noten que estamos usando un relé para la fase 1, otro relé para la fase 3. No tenemos para la fase 2. Podría ponerse o no, en este caso no es necesario. Basta que tengamos dos y tenemos además el retorno, ¿no? El retorno a través del neutro. Entonces tenemos 3 bobinas ligadas a nuestro esquema de protección. O sea que este es el E51 de la fase 1, el E51 de la fase 3 y el E51 del neutro. Entonces, ¿cómo está? Todo esto es parte del circuito de fuerza, ¿no? Ahora vamos a ver el circuito de control, que es este otro. Aquí tenemos una fuente continua, positivo o negativo. Vamos por un fusible. Esta es una bobina. Enseguida vamos a ver de qué se trata. Tenemos un contacto tipo NA, normalmente abierto. Otro que es normalmente abierto también. Y recién a la bobina de disparo y al fusible. Esta es la bobina, el trip coil, bobina de disparo del interruptor. El interruptor hemos identificado como 52. Entonces, el trip coil, bobina de disparo de nuestro interruptor. Ahí va a llegar a través del circuito de mano. Bien, este es un contacto auxiliar del interruptor. No olviden que el interruptor tiene una serie de contactos auxiliares, unos normalmente abiertos, otros normalmente cerrados, que operan, que actúan juntamente con la parte mecánica del interruptor. Entonces aquí tenemos un tipo A, normalmente abierto. Cuando el interruptor está abierto, eso también está abierto. Cuando está cerrado, este va a estar cerrado. Así que ocurre. Pensemos que está cerrado el interruptor. Por lo tanto, hay una corriente que fluye por este elemento hacia la carga. Como está cerrado, este se va ahora a poner en cerrado, porque actúa juntamente con el interruptor. Pues el camino está expedito, ¿no? Pasa por esta bobina, falta esta señal y tenemos el camino expedito hasta la bobina de disparo. Se produce una falla. Opera el relé de la fase 1. Esta bobina, al activarse esta bobina del relé, se cierra este contacto. Se establece el camino para energizar la bobina de disparo de nuestro interruptor. Se libera el trinquete y se va a abrir nuestro interruptor. Se abre el interruptor, ya no fluye corriente. Se abre el interruptor y se abre también este interruptor, este contacto, ¿no? Entonces ya no circula corriente, pero ya se ha abierto el interruptor. Por tanto,
la bobina de disparo de nuestro relé también se va a liberar y quedaría nuevamente habilitado. Ya está abierto el interruptor. Eso mismo ocurre si opera la fase 3 u opera el neutro. Está en configuración O, ¿no? O la fase 1, o la fase 3, o el neutro, cualquiera de ellos que opere va a actuar sobre la bobina de disparo de nuestro interruptor, el 52. Y aquí hay una bobinita, decíamos. Esta bobinita en los relés electromecánicos es una especie de contactor. Al cesarse el circuito también se activa el contactor ¿no? Y se cierra este elemento. Al cesarse, este contactor está ligado a un indicador que nos permite identificar qué fase ha operado, ¿no? Porque el interruptor va a abrir. Si no tenemos esta banderita, este indicador, no vamos a saber qué fase operó para poder actuar en consecuencia. Entonces, en los relés electromecánicos hay una banderita, una especie de señalizador que cambia de color, de rojo a verde, de verde a rojo, dependiendo si está abierto o cerrado. En los relés electrónicos es posible que no sea necesario esto porque ya la señalización es a través de iconos, ¿no? A través de un esquema gráfico. ¿Alguna consulta hasta aquí? Cintia. Nicolás Vargas. Adelaida. Bien, espero que este esquema haya servido como para poder analizar la lógica básica de funcionamiento de un relé. A esto se pueden sumar otros elementos, por ejemplo, como enclavamientos. Se puede poner señalización a través de LEDs para ver si está abierto o cerrado. Se puede utilizar más contactos auxiliares del interruptor o del propio relé. Ya uno tiene que hacer volar la imaginación y la inventiva para poder hacer un esquema de protección bastante elegante, ¿no? Y bastante intuitivo. De manera que sea a prueba de todo. Los operadores generalmente tienen esas facilidades para poder operar. Tiene una serie de indicadores, bondades, iconos, que le hace muy amigable, digamos, el tema de la operación. Esa parte amigable de los programas tiene que estar ligado a una lógica de operación, a algoritmos que están incluidos en los programas. Entonces, esa sería, digamos, ya la parte de darle la elegancia, el acabado de un proyecto. Es como en las construcciones, ¿no? Finalmente hay obras de arte que tratan de hacerlo más elegante, más presentable, digamos, una obra. Aquí es lo mismo. Lo básico es esto que hemos visto, pero podemos dar una serie de acabados que le hagan un poco más elegante a nuestro esquema de protección. Bien, si no hay consultas, podemos quedar aquí. Mañana vamos a continuar. Espero que hayan seguido la presentación. Les voy a dejar enseguida las diapositivas para que puedan revisar y tener en su cuaderno. ¿Alguna consulta antes de despedirnos?